Dios les bendiga. ¿Cómo vamos? Me imagino que bendecidos, prosperados y en victoria. Bendecidos y prosperados y en victoria porque tenemos a Dios, porque tenemos la mirada puesta en Él, nuestra confianza. No es lo que tengamos ahorita, no es lo que pensemos que dejamos de hacer o lo que estemos pensando por hacer, sino lo que Dios tenga para nosotros, sabiendo que siempre será lo mejor. Amén. Seguimos con el altar familiar, con el estudio del libro de Proverbios, para que sigamos siendo formados en los propósitos de Dios, en lo que Él tiene establecido para nuestra vida. Para muchos estarán pensando qué pesar no haber conocido a Dios a tiempo, y otros, gracias a Dios, se sentirán que lo están haciendo a tiempo, porque seguramente son niños o muy jóvenes. Pero Dios, que es un Dios de oportunidades, Él siempre, el momento que lo encontremos, está dispuesto a abrazarnos, a apoyarnos, a estimularnos a seguir adelante, pero especialmente a bendecirnos. Continuamos con el libro de Proverbios. Recuerde que estamos estudiando el libro de Proverbios y vamos hoy al capítulo 4 y vamos a estudiar del 1 al 6. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Fíjense que empieza diciendo: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. La manera de nosotros entender y aceptar a Dios es teniendo claro que Él es Padre. Lo que realmente Él es Padre. El Dios, el dueño del universo, es nuestro verdadero Padre, nuestro Padre espiritual y nuestro Padre en todas las áreas de nuestra vida. Nuestros padres terrenales son instrumentos en sus manos para podernos dar vida y podernos tener en esta tierra, y que hayan hecho o que estemos haciendo lo que nos corresponde hacer. Dice: y estad atentos para que conozcáis cordura. Es decir, que nosotros todos los días debemos estar atentos. ¿Qué nos está enseñando Dios? Y cuando Él está diciendo que debemos conocer cordura, es que cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, dejamos de correr, dejamos de estar acelerados, dejamos de tomar decisiones apresuradas, sin meditarlas, sin medir consecuencias, sin analizar los pros y los contras de esas decisiones que podamos tomar, a veces incluso en las cosas pequeñas. Pero cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios, dice que conoceremos cordura. Cordura es la capacidad de hacer las cosas pausadamente, no lentos, no lerdos, no quedados, sino a un buen ritmo, pero pausadamente, sin correr, sin apresurarnos. Y las hacemos bien. O sea, nos damos el tiempo suficiente de analizar cómo hacerlo bien. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios, tenemos esa facilidad y esa capacidad. ¿Por qué esa facilidad? Porque la actitud general del ser humano es acelerada. Algunos muy quedados y otros muy acelerados. Entonces, el muy acelerado peca porque no mide consecuencias. Y el muy quedado se queda tanto que no es capaz de hacerlo al final. Quiere Dios que lo hagamos en su tiempo y que lo hagamos bien, con cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Aquí la palabra me está diciendo que la palabra de Él es buena, pero que yo no la puedo desamparar, descuidar, abandonar. Ese es el pecado de mucho cristiano, de mucha persona que conoce a Dios, que de pronto va a un buen ritmo y de pronto se bloquea, se limita, se le olvida y descuida. Todo lo que es de nosotros lo descuidamos, termina perdiéndose. Si nomás miramos la casa, las cosas de la casa, el carro,
Por ejemplo, en esta cuarentena, ¿cuántos tendrán descuidado su medio de transporte? Muchos. Seguramente está ya empolvado, guardado, porque no se ha podido sacar, pero hay que limpiarlo, hay que mirar a ver cómo está su estado interno, las cosas de la casa. Nosotros mismos nos descuidamos y cuando nos descuidamos no nos vemos bien, no nos sentimos bien. Y si descuidamos la palabra de Dios, peor, porque lo que nos hace mantenernos activos, vivos, atentos, es la palabra de Dios. Entonces no la descuidemos porque eso va a traer conflicto a nuestra vida. Y el versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Aquí este versículo lo está diciendo el rey Salomón. Recordemos que los proverbios, Dios se los dictó, fue a él. Pero él hace aquí una interferencia especial sobre él mismo y dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Esto lo que está diciendo es que él estuvo muy atento a su papá, a oír lo que le enseñaba de Dios, porque Salomón recibió instrucción de su papá. De todo lo que Dios le hablaba a David, David se lo transmitía a él y él nos lo está transmitiendo a nosotros con la guía del Espíritu Santo. Es decir, que él fue un muy buen hijo de su papá. Pero dice, delicado y único delante de mi madre. Es decir, que como hijo de su mamá, fue también un hijo especial. Tengamos en cuenta que los hombres y las mujeres son o somos diferentes. Los hombres son menos afectivos que las mujeres. Nosotras las mujeres, las mamás, somos más afectivas. Nosotros con una mirada, con una sonrisa, con un abracito, con un apretón de manos de un hijo, ya estamos derretidas y ya sentimos que nos aman, porque aunque ustedes no lo crean, en eso se demuestra el amor y el afecto también. A veces hay hijos que les proveen muchas cosas a los padres, pero no les proveen afecto, una sonrisa, una caricia, un abrazo, especialmente a la mamá. Esa mirada cuando el hijo llega y lo abraza y lo mira a uno a la cara y le pregunta cómo está, cómo se siente, cómo está manejando esto o aquello. Que si esa mamá le cuenta algo, el hijo lo escuche, no lo recrimine, no lo regañe. Porque así como se abandona la ley de Dios, se abandona a los padres, se abandona el interés por conocer su estado de ánimo, cómo se siente, cómo se encuentra. A medida que los años van pasando, en cada persona sus estados de ánimo varían. Incluso hay personas que se afectan mucho emocionalmente cuando pasan los años, cuando ven que sus hijos crecen, cuando ven que sus hijos se van, cuando ven que sus hijos los abandonan. Y ese abandono a veces no es ni siquiera de mirada, pueden estar ahí, es con la actitud. Entonces aquí el rey Salomón habla de un detalle muy importante, dice delicado y único de mi madre, es decir, que se comportaba como un verdadero hijo que ama a su mamá. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que descuida mucha gente. Una palabra, un saludo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y no hay excusa para decir hoy día que no se puede, porque sí se puede. Y sigue diciendo, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es decir, que aquí está enfatizando que lo que su papá David le decía a Salomón es, no pierda de vista lo que le estoy enseñando, no lo deje, guárdalo en su corazón. Siempre que vaya a hacer algo, acuérdese de lo que Dios nos ha enseñado, porque si las pone en práctica, entonces va a vivir en paz, le va a ir bien, se va a sentir bien, va a ser amado por las personas, pero especialmente por Dios. Entonces, aquí nos enfatiza en que debemos guardar y conservar la palabra de Dios. No es sabernos la Biblia de pasta a pasta, no es recitarla mecánicamente, es que yo tenga claro lo que Dios quiere y como Dios lo quiere. Amén. Vamos a ocuparnos de ser buenos hijos. Vamos a enseñar a nuestros hijos a ser buenos hijos con el ejemplo, a ser buenos nietos con el ejemplo, porque eso también es muy importante, enseñar a los hijos de nuestros hijos a que amen a nuestras familias, porque recordemos que todos tenemos el ADN. Amén. Un abrazo grande, grande, de parte de Dios. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que es en Él que estaremos siempre
bendecidos, prosperados y en victoria. Que esta palabra se haga vida en sus corazones. Que Dios les bendiga. Les habló la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga. Bendiciones.